Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional. Para esta institución es un gusto unirse a la Academia Morista Costarricense en una actividad más del ciclo de conferencias que organiza esta academia. Esta tarde la conferencia, un militar español que luchó en la Guerra del 56 por el doctor Manuel Araya Incera. Para la Biblioteca Nacional, que tiene la misión de recuperar, conservar y difundir el patrimonio documental, memoria e identidad de Costa Rica, es muy importante este ciclo que ofrece al público la oportunidad de conocer con más detalle todos los hechos acontecidos durante la campaña nacional, los héroes, las batallas, todas las luchas por la soberanía de Costa Rica. Un agradecimiento a la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista, y a la doctora Ana María Botey, coordinadora de la cátedra Juan Manuel, y al doctor Juan Manuel Villasuso, conferencista esta tarde. También agradecemos a nuestra compañera Flor Quesada, que está ayudándonos con la transmisión, y a Daniel Bonilla, que también ha colaborado con la logística y difusión de la actividad. La conferencia está siendo grabada y va a permanecer disponible en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica. Un especial agradecimiento a los que nos acompañan esta tarde en vivo, así como a quienes posteriormente vean el video de la conferencia que va a permanecer en los Facebook de la Biblioteca Nacional y de la Academia Morista. También les recuerdo que las conferencias anteriores todas siguen estando disponibles en ambas plataformas. Muchas gracias y le doy la palabra a la doctora Potey Sobrado. Muy buenas tardes a todos y muy complacida de estar aquí una vez más. No pudimos por razones técnicas presentar la conferencia del doctor Villasuso el jueves pasado, pero hoy lo tenemos aquí presente. Para los que no lo conocen, que me imagino que son muy pocos, don Juan Manuel Villasuso es un economista que ocupó importantísimos cargos en la Universidad de Costa Rica y también a nivel nacional fue ministro de Planificación y hoy lo tenemos como historiador, un historiador de amplísimas competencias, con una gran imaginación, con un tema que realmente nos va a dejar subyugados y nos va a responder a muchos interrogantes que teníamos del pasado. Así es que sin más preámbulos, le doy la palabra a don Juan Manuel. Don Juan Manuel, por favor, adelante. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias, Laura. Es un verdadero gusto estar con ustedes para comentar sobre un tema que ha sido de interés mío en los últimos años y que sin lugar a dudas resulta, por lo menos para mí me ha resultado sumamente apasionante conocer un poco más sobre la historia patria. El tema que vamos a comentar hoy, que me gustaría compartir con ustedes, es más bien un relato, el relato de uno de los militares extranjeros que luchó en Centroamérica en contra de los filibusteros de William Walker, los filibusteros del Destino Manifiesto, que llegaron a mediados el siglo XIX, en 1855, para ser más preciso, a Nicaragua, con el interés de conquistar la región y más allá, porque inclusive sus pretensiones incluían lograr el dominio de Cuba, inclusive en México.
Estos filibusteros que llegaron y que tenían una filosofía expansionista de los Estados Unidos y que indirectamente contaban con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, se enfrentaron, llegaron a Nicaragua en circunstancias muy particulares. Nicaragua en ese momento vivía una guerra civil y uno de los bandos, los democráticos de León, que se enfrentaban a los liberales de Granada, recurrieron a estos filibusteros como tropas mercenarias para esa guerra. Costa Rica se vio amenazada y fue el primer país centroamericano que reclutó tropas y fue a pelear por la independencia de Centroamérica, con Juan Rafael Mora, su presidente, a la cabeza. En esa guerra, que duró prácticamente 2 años, destacaron algunos militares extranjeros. Desde luego, del lado de los filibusteros había muchos militares que venían no solo de los Estados Unidos, sino también de Europa, e inclusive de otros países de América Latina. El caso, por ejemplo, de lo que se llamó la Brigada Cubana, comandada por Domingo Goycuría, fueron a apoyar al filibustero Walker. Y por el lado centroamericano, principalmente por el lado de Costa Rica, hubo 4 o 5 figuras importantes de extranjeros que también participaron en esta guerra, que era en última instancia una guerra por la independencia, por mantener la libertad y mantener vivas las repúblicas, las jóvenes repúblicas centroamericanas. Entre esos extranjeros, entre esos militares que lucharon, hay algunos que han tenido cierto relieve, han sido conocidos relativamente por la historiografía centroamericana y costarricense. El caso, por ejemplo, de Pedro Barbier, un francés que vino acompañado de Adolphe Marie, uno de los otros francés que era colaborador del gobierno de Costa Rica y que participó en varias de las batallas durante la guerra. Un alemán, von Bülow, que ya vivía en Costa Rica, pero que entrenó a las tropas costarricenses y que tuvo a su cargo lo relativo digamos, a la parte de artillería. Era un artillero prusiano. Eh, el caso del médico Karl Hoffmann, que tuvo un papel muy destacado y que salvó muchas vidas de los soldados costarricenses y centroamericanos. El caso de Jorge Cauty, un inglés que también residía en Costa Rica y que se incorporó en la lucha, sobre todo en lo que fue la última etapa durante la guerra en el río San Juan. Pero hay un militar de origen español del cual muy poco se sabía, o muy poco se sabe realmente, eh, y que llamó nuestra atención cuando preparábamos el discurso de incorporación a la academia hace un par de años. En aquel momento nosotros en ese discurso abordamos el tema de las relaciones de Costa Rica con España y evidentemente también con la isla de Cuba, que en aquel momento era una colonia española, y encontramos que hubieron algunos acontecimientos, en particular la visita de un brigadier que era el jefe del Estado Mayor en Cuba a Costa Rica, con el propósito de brindar, si era necesario, que España brindara ayuda a Costa Rica en esa lucha contra los filibusteros. Durante la preparación de ese discurso de incorporación, nos encontramos a una figura que tenía poca relevancia, aparecía poco. Alguna cita por aquí, alguna cita por allá, pero que nos llamó la atención y que quedamos, por así decirlo, con la espinita de, una vez presentado el discurso de incorporación a la academia, investigar un poco más. Y eso es lo que he hecho en los últimos 6, 7 meses. Y es lo que en la tarde de hoy quisiera compartir con ustedes.
Y realmente, digamos, esta charla va a tener dos dimensiones. Una dimensión que es la que podríamos llamar, que tiene una naturaleza más histórica, en el sentido de que constituye una recopilación de información que nos permite fijar la trayectoria militar de este militar español, catalán para más precisión, conocido en Centroamérica como el coronel Manuel Giberga del Bosque, o coronel del Bosque, como más frecuentemente se le llamaba. Nos dedicamos en un primer momento a buscar en las diferentes fuentes bibliográficas, y debo decirles, debo confesarle que esa revisión de fuentes bibliográficas fue muy exhaustiva, muy exhaustiva. Recurrimos en un primer momento a lo que es la bibliografía existente de los viejos historiadores nicaragüenses, algunos de los cuales inclusive fueron partícipes de esa campaña contra los filibusteros. Me estoy refiriendo el caso de José Gámez, por ejemplo, o de Jerónimo Pérez, de Ortega Arancibia, que fueron actores durante esa campaña y que después escribieron la historia de su participación y de los acontecimientos. Recurrimos también a lo que escribió el propio Walker, el libro donde él narra en tercera persona digamos, su campaña en, en Centroamérica, que lo escribe en el año 1860, pocos meses antes de ser fusilado en Honduras, en Trujillo, y también a otros filibusteros que acompañaban a Walker, el caso de Roche, el caso de Doubleday, que también hacían referencia a los diferentes eventos, las diferentes batallas, los diferentes episodios en los que ellos participaron. Y claro, cómo no, los historiadores costarricenses, los más consolidados, los más, digamos, más antiguos, como el caso de Obregón Loría, el caso de Carlos Meléndez, el caso de Clotilde Obregón, y otros más recientes como Armando Vargas, Juan Rafael Quesada, Víctor Hugo Acuña, en fin, toda la, la, la gran cantidad de bibliografía, rica bibliografía que hay sobre la campaña nacional. Puedo decir que pude haber consultado más de 250 publicaciones buscando a este personaje, buscando al coronel Manuel Giberga del Bosque. Y me lo fui encontrando por pedacitos, me fui encontrando por pedacitos. Y la primera labor y el objetivo primordial, el objetivo primigenio, digamos, del trabajo de investigación era construir esa trayectoria. ¿Desde cuándo, en qué y hasta cuándo el coronel Manuel Giberga del Bosque intervino en esta lucha contra los filibusteros? Y creo que eso lo hemos logrado. Hemos logrado construir los diferentes episodios, que fueron muchos, tantos que yo me atrevería a decir que fue el militar extranjero que luchó en contra de los filibusteros más destacado y más activo de todos los que intervinieron en esa lucha del lado costarricense y del lado, digamos, de los aliados de los países centroamericanos en contra del filibustero Walker. Comencemos con esa historia, comencemos con esa trayectoria. La primera cita bibliográfica donde encontramos al coronel Manuel Giberga del Bosque es en Nicaragua, en Masaya, en agosto de 1854. Es la primera referencia concreta en una publicación que se hace sobre fruto chamorro.
una biografía que escribe Fernando Chamorro sobre Fruto Chamorro, su pariente antecesor. Allí menciona que el coronel Manuel Giverga del Bosque, en agosto de 1854, ya cabalgaba en Masaya, enfrentándose en ese momento contra los democráticos de León, que estaban en ese momento, sostenían en ese momento una lucha, una guerra civil entre ellos. ¿Cómo llegó Giverga del Bosque a Nicaragua? Hasta ahora es un tema que desconocemos. No sabemos exactamente cómo fue que llegó Manuel Giverga del Bosque a Nicaragua y por qué estaba allí presente. Se supone, y hay algunos indicios sobre esto, que fue contratado por los granadinos. Así como los leoneses contrataron al filibustero Walker, así también se acostumbraba a contratar militares extranjeros para apoyar a las tropas nacionales. Aparentemente, eh, Giverga del Bosque llegó en esa condición a Nicaragua. ¿De dónde venía? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que ya en ese momento ostentaba el grado de coronel y que era una persona, digamos, de cierto prestigio, de cierto nombre en Nicaragua, por cuanto ya aparece citado con nombre propio. Y vamos a ver que hay otros episodios en Nicaragua, antes incluso de la llegada de Walker, todavía en el año 54 y el resto del 54 y principios del año 55. Recordemos que Walker llega en junio del 55, en el primer semestre del 55, donde aparece Manuel Giverga del Bosque con un papel importante. Entonces, en agosto del 54, fecha de inicio de la trayectoria que vamos a ir relatando. Aparece de nuevo mencionado Manuel Giverga del Bosque en el diario del embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, John Wheeler, el llamado embajador filibustero. John Wheeler era el embajador de los Estados Unidos que evidentemente, eh, por las circunstancias de aquel momento, apoyaba a Walker y compartía esos principios del destino manifiesto expansionista de apropiarse de Nicaragua. Pues bien, en mayo del año 55, Wheeler en su diario menciona que estando en Granada recibió la visita de el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno nicaragüense, Mateo Mayorga, y que a Mateo Mayorga lo acompañaba como intérprete el coronel Manuel Giverga del Bosque. Wheeler no hablaba español, Mateo Mayorga no hablaba inglés, y resulta que este español que estaba allí sí hablaba inglés y acompañó a Mateo Mayorga como intérprete. Después lo cita en dos momentos más en su diario, en un momento en que llega a consultarle, a preguntarle, de alguna manera a interrogarlo, de si él sabía, de si él tenía conocimiento que los leoneses habían contratado a William Walker y que William Walker ya venía de camino. Esto pasa a finales de mayo. Walker desembarca a mediados de junio. O sea, ya los granadinos en aquel momento sabían de la venida de Walker y es Manuel Giverga del Bosque el que va a cuestionar, a interrogar sobre qué conocimiento tenía el embajador de esa invasión o de esa llegada de estos mercenarios. Y un tercer dato que hay en el diario de Wheeler ya es próximo a lo que va a ser el primer acontecimiento importante en la carrera militar
en Centroamérica de Giberga del Bosque, que es la primera batalla de Rivas. Una vez que Walker llega a Guatemala, a Nicaragua, su primer propósito, su principal propósito es adueñarse de la ruta, la vía del tránsito, la ruta fluvial y el lago de Nicaragua que comunicaba el Océano Atlántico, el Mar Caribe, con el Pacífico. Y que era una ruta muy importante porque servía de tránsito para las personas que de Estados Unidos, tanto de Nueva Orleans como de Nueva York, de la costa este, e incluso de Europa, viajaban hacia California en el océano Pacífico. Desembarcaban en el puerto de San Juan del Norte o Greytown, se trasladaban en barcos de vapor por el río San Juan, atravesaban el lago de Nicaragua, desembarcaban en el puerto de la Virgen y del puerto de la Virgen iban por tierra, eran pocos kilómetros, hasta el puerto de San Juan del Sur. Allí se embarcaban de nuevo y viajaban hacia California. Esto era importante porque Walker ya estaba pensando en cómo se iba él a proveer de refuerzos y de pertrechos para cuando ya la guerra estuviera, digamos, que fuera más intensa. Él iba a necesitar recibir más soldados, más tropas mercenarias de los Estados Unidos, iba a necesitar recibir refuerzos y necesitaba tener una vía de comunicación lo más directa posible con los Estados Unidos, porque ahí estaba, digamos, su fortaleza económica y militar. Por lo tanto, su objetivo primario, tan pronto llegó a Nicaragua, fue adueñarse de un punto importante en esa ruta del tránsito que era la ciudad de Rivas. Y planeó, llegó el 16 de junio, y planeó tomar la ciudad de Rivas. Se dirigió con su tropa, lo que se llamó la falange americana, se dirigió con su tropa y con un refuerzo de tropas nicaragüenses, de León, evidentemente, comandadas por cierto, por el famoso Madre Gil, que después fue como un padre adoptivo de Rubén Darío. eh, Madre Gil comandaba esas fuerzas que acompañaron a Walker para la toma de Rivas. Las tropas granadinas se enteraron, fueron informadas de que Walker planeaba eh, digamos, ese ataque a la ciudad de Rivas, y el que en ese momento era ya el jefe del ejército granadino, Ponciano Corral, le encomendó a el coronel Giberga del Bosque, que estaba en Managua, que se trasladara a Rivas para defender Rivas. Ya sabían que Walker venía con su gente, con su falange y con estas tropas. Efectivamente, Giberga del Bosque se traslada a Rivas y organiza la defensa de Rivas. Llega con muy pocos hombres. Se dice que fueron cerca de 60 soldados los que él traía nada más. Llega a Rivas un día antes, organiza la ciudad, hace trincheras, recluta milicianos, los armas, manda una avanzada a un pueblo, a un pueblito, a un caserío que había cerca, Tola, y se prepara para la llegada de Walker. Y el día 29 de junio se produce el primer combate. Walker llega a Rivas, Giberga del Bosque lo está esperando y se enfrenta. Evidentemente, las tropas de Walker venían muy bien armadas, era un armamento de lo mejor de aquella época, en comparación sobre todo con lo que tenía Giberga. Sin embargo, Giberga logró vencer a Walker. Es una batalla bastante encarnizada, pero Giberga del Bosque logra vencer a Walker, que huye, se retira.
hace una retirada, pierde varios de sus hombres y Gilberga del Bosque consigue el primer triunfo de las huestes o de las tropas centroamericanas, en este caso nicaragüenses, sobre William Wallace. De ahí que esta batalla de Rivas fuera muy importante. Primero porque le enseñó a Walker que aquí las cosas no iban a ser tan fáciles. Que el hecho de que él viniera muy bien armado y con soldados, muchos de ellos que inclusive eran veteranos de guerras anteriores, no pudieron vencer a estas tropas que consideraban inferiores, mestizos inferiores. No pudieron derrotarlas. Tan es así que Walker se retira y después permanece cerca de mes y medio prácticamente inactivo. Gilberga del Bosque eh, logra el triunfo e inmediatamente se dedica a perseguir sobre todo a las tropas nicaragüenses que habían acompañado a Walker, a las de Madre Gil, algunas de las cuales inclusive se internaron en territorio costarricense y Gilberga del Bosque los persiguió. Hay alguna correspondencia muy interesante donde inclusive algún roce diplomático hubo en aquel momento porque las tropas de Giberga entraron persiguiendo estos, eh, eh, a estos leoneses que apoyaban a Walker. Hay dos acontecimientos anecdóticos interesantes, era importante uno de ellos sobre todo, que ocurrieron durante la primera batalla de Rivas. El importante es que uno de los factores que le permitió a Giberga el triunfo sobre Walker fue que los filibusteros se habían encerrado en una casa llamada el Mesón de Espinosa. Espinosa era el dueño y allí detrás de las tapias, de las paredes de esta casa de Espinosa, se atrincheraron algunos filibusteros que estaban ocasionando daño, desde luego, a las tropas de Giberga. Y Giberga se le ocurre incendiar esta casa y llama a algunos de los soldados como voluntarios para que vayan a incendiar. Y hay una figura, que en el caso de Nicaragua es una figura destacada, importante, Emanuel Mongalo, un maestro, que se ofrece como voluntario para ir a quemar el mesón de Espinosa. Efectivamente lo hace y eso contribuye al triunfo. Giberga ofreció algún dinero de recompensa que Mongalo no aceptó. Y Mongalo es, dentro de Nicaragua, una figura importante por este gesto, por este hecho heroico que hizo, logró sobrevivir y vivió después varios años. Esto es importante porque Manuel Giberga del Bosque participa después en lo que fue la segunda batalla de Rivas, que es la que conocemos en Costa Rica con mucho detalle, que es la que ocurrió el 11 de abril, en la cual ocurre un hecho muy parecido. Los filibusteros, también al mando de Walker, se atrincheran en una casa, en este caso el mesón de guerra, que era también la casa propietaria, que el propietario era de apellido Guerra. Allí se atrincheran los filibusteros y también hay una figura importante, en nuestro caso Juan Santamaría, que le prende fuego al mesón de guerra y eso también contribuyó a la batalla. Y da la casualidad, o no, que Juan Santamaría formaba parte de la tropa que comandaba Manuel Giberga. Él era el tambor de ese batallón a cuyo cargo estaba Manuel Giberga. Estoy insinuando que algo pudo haber tenido que ver Manuel Giberga, sobre todo
por algo que vamos a mencionar más adelante, y era su cercanía con el general José María Cañas, que fue el que dio la orden directa de quemar el mesón de guerra. Y Manuel Giverga era un colaborador muy cercano y apreciado por José María Cañas. Bien, el segundo hecho anecdótico de esta primera batalla de Rivas, es que en la batalla de Rivas, Walker pierde su espada. La espada para un militar en aquella época era muy importante. Pero aparentemente, Walker, por su estatura, por su complexión, por sus costumbres, por lo que fuera, él no llevaba la espada, sino que la llevaba alguien que era su ayudante y que iba siempre al lado de él. Y cuando comenzaron a retirarse, este ayudante se enredó en una cerca y perdió la espada. Y un sargento del ejército de Giverga del Bosque, recuperó la espada. Y hay una historia que cuenta Arancibia, Ortega Arancibia, sobre cómo esa espada la tuvieron que negociar con este sargento y le tuvieron que dar dinero al sargento para que el sargento le diera la espada y podérsela dar al coronel Bosque, porque el coronel Bosque decía que a él era quien le correspondía porque él era el que había derrotado. Y es todo una historia. Que por cierto, hay algunos libros, hay algunas publicaciones donde se dice que Walker perdió la espada en la segunda batalla de Rivas, y no es así. Fue en la primera batalla de Rivas, muy documentado por Arancibia, que estuvo en la primera en la batalla de Rivas. Pues muy bien, termina la primera batalla de Rivas. Bosque se queda dando vuelta en los alrededores de Rivas, en Costa Rica, en San Juan del Sur, etcétera, buscando a los otros. Y viene un periodo de un mes y medio aproximadamente hasta septiembre, más o menos, en que las cosas, hay algunas batallas, algunos encuentros en Nicaragua. Cuando Walker se recupera, todavía había, desde luego, tropas leonesas que se enfrentaban con tropas granadinas. Y en octubre ocurre algo muy importante en esa guerra civil que había en Nicaragua. Y es que Walker, después de una serie de episodios bélicos, logra conquistar la ciudad de Granada en octubre del año 1855. Y estando en la ciudad de Granada, él presiona a Ponciano Corral para que firmen un acuerdo de paz entre los granadinos y los leoneses. Pero hay tres militares del lado granadino que no están de acuerdo. El propio Ponciano Corral no estaba muy de acuerdo, sin embargo, lo presionan. Y la forma de presionarlo era amenazándolo con matar a las figuras más destacadas que estaban presos o que Walker tenía bajo su control en Granada. Si Ponciano Corral no llegaba a firmar un acuerdo con él amenazaba a Walker con matar eh, a todas esas personas que eran personas distinguidas. Entre ellas, por cierto, estaba Mateo Mayor. Estaban en esa situación alrededor del 20 de octubre de 1855, cuando ocurre un hecho lamentable. Y es que el vapor que iba de la Virgen hacia San Juan del Norte, es decir, con personas que regresaban a los Estados Unidos, el vapor tiene un problema y se produce una concentración de gente en el muelle de la Virgen. En ese momento llegan unos soldados de Rivas, legitimistas, y se produce una confusión y hay disparos y mueren 3 o 4 de esos inmigrantes
que regresaban a los Estados Unidos americanos. Sucede algo parecido en el Fuerte San Carlos. Y en el Fuerte San Carlos en ese momento estaba como comandante Manuel Giverga del Bosque. Pasa un barco, uno de los barcos que estaba bajo poder de, de Walker, cañonea al Fuerte San Carlos, no produce ningún daño, pero lanza unos cañonazos. Y al rato viene otro barco, otro de los vapores que circulaba en el río, que viene con inmigrantes, con personas, con pasajeros, pues no eran militares, que pasa cerca del puente del Fuerte San Carlos. Los que estaban en el Fuerte San Carlos, temiendo que fuera el mismo barco que a la ida los había cañonado, dispara un cañonazo de advertencia con tan mala suerte que mata a una señora y a su hijo en ese barco. Esos dos acontecimientos desafortunados, el que ocurre en la Virgen y el que ocurre en el Fuerte San Carlos, le da ocasión a Walker para como represalia, pero también como advertencia, fusilar en Granada a Mateo Mayorga. Y el 21 de octubre fusila a Mateo Mayorga usando como excusa que habían asesinado, que habían matado a estos norteamericanos. Esto obliga a Corral a ir a firmar el acuerdo con Walker, que lo firman el 23 de octubre. Las tropas granadinas se integran o se desintegran más bien, y solo quedan tres militares importantes dentro del grupo granadino que no está dispuesto a entregarse, que son Florencio Satruch, que era de origen hondureño y que estaba en Rivas, Tomás Martínez, que después llegó a ser presidente de Nicaragua y que estaba en la zona de Managua, y el coronel del Bosque. Sin embargo, ya las circunstancias no le permitían seguir luchando contra Walker y en el mes de noviembre, a principios de noviembre, Walker fusila también a Ponciano Corral y terminan en ese momento, pareciera que es un momento difícil para los granadinos, donde fusilan a su comandante en jefe, las principales tropas son absorbidas por Walker o desintegradas, y solo estos tres generales, de los cuales Manuel Giverga del Bosque decide venir a Costa Rica. Y aquí termina la primera etapa de la trayectoria de Walker, que es desde agosto del 54, y que lo vemos en Masaya, hasta finales de noviembre, diciembre del año 55, en que él viene a Costa Rica a través entrando por Guanacaste, por Liberia. Es allí donde conoce por primera vez a José María Cañas, que en ese momento era el comandante y gobernador de la provincia de Moracia, como se llamaba en aquella época la región de Guanacaste. Entra Manuel Giverga del Bosque por Guanacaste e inmediatamente lo reclutan para formar parte del ejército costarricense que ya se estaba preparando. Ya había habido una proclama de Juan Rafael Mora en contra de los filibusteros en noviembre y ya estaba comenzando a prepararse el ejército costarricense para ir a luchar contra Walker, cosa que el Congreso aprueba a finales de febrero y en los primeros días de marzo las tropas costarricenses marchan hacia Nicaragua para combatir a Walker. Entramos entonces en la segunda etapa, que la voy a hacer mucho más breve. Me extendí demasiado, disculpe. Eh, en esta segunda etapa, Manuel Giverga le encargan conducir uno de los batallones, uno de los regimientos de Costa Rica, que era el regimiento de Alajuela. Y él marcha junto con Juan Rafael Mora y con con José Joaquín Mora, con los otros militares costarricenses, marcha hacia Nicaragua. Hay un episodio que paso por alto porque es un episodio en el cual algunos autores, sobre todo los filibusteros,
le atribuyen participación a Giberga del Bosque, lo cual pareciera que no es cierto, que es en la batalla de Santa Rosa. Roche dice que Giberga del Bosque estuvo en esa batalla, sin embargo, Obregón, Carlos Meléndez, etcétera, dicen que no hay evidencia y que más bien pareciera que en Santa Rosa solo lucharon, solo pelearon costarricenses. Marcha entonces Giberga hacia Nicaragua con el resto de la tropa. Llegan a Rivas el día 10. Recordemos que la batalla de Rivas es el 11 de abril. Llegan el día 10. Y hay un episodio que no voy a, lamentablemente no hay tiempo para contarlo, pero muy simpático, de la noche anterior donde estaba Giberga del Bosque compartiendo con el general Cañas y llega un muchacho, el sargento, al que le habían dado una orden en Guanacaste de que tenía que fusilar a unos filibusteros. El muchacho le da pena, no los fusila y entonces al que lo van a fusilar es a él y se va huyendo a buscar al general Cañas para decirle que, mire, yo no los pude fusilar, por favor, y ahora me quieren fusilar a mí. Y el general Cañas le consulta a Giberga, ¿usted qué haría? Y Giberga le dice, sí, fusílelo porque en el ejército la disciplina es muy importante y el código militar español dice que hay que fusilar. Y Cañas le responde, mire, pues el código, hagan ustedes lo que quieran con el código militar español, pero aquí las cosas son diferentes. Este muchacho, más bien lo voy a ascender a Talca, lo ascendió, le dio un dinero y regrese a Lima. Bueno, una anécdota como esta. Hay otra anécdota interesante que es en la batalla de Rivas, la segunda batalla de Rivas, al coronel Giberga del Bosque lo hieren en el cuello. El informe de Hoffman, del doctor Hoffman, que lo atendió, dice que fue herido en el pescuezo. En el pescuezo. Así se llamaba el cuello en aquella época. Y hay un relato muy simpático, que yo creo que no tenemos tiempo para leerlo, pero es de un viejo militar, de un viejo soldado nicaragüense que cuenta, dice, dice, esto lo dice Enrique Solórzano, cuando ya tenía 95 años, en una carta que le escribe en el año 1927 a un sobrino, contándole sus recuerdos de cuando él participó en la batalla de Arica. Dice Enrique Solórzano, yo iba de ayudante de un coronel español de apellido Bosque. Llegamos arriba sin novedad y allí se empezó a arreglar las cosas para estar listos al día siguiente. El yanqui llegó a atacar a las 8 de la mañana, tomando enseguida la iglesia y el mercado. Yo estaba en la casa o mayoría donde despachaba el señor presidente Mora, que acababa de llegar con mi jefe coronel Bosque. En este acto le ordenó el señor Mora que se fuera a tomar su fuerza para ir al combate, y en el acto salimos. Y al pasar por frente de la casa de don Miguel Cárdenas, noté que las balas ya pasaban, y le dije al coronel, precísese, o sea, apúrese, precísese, que están pasando las balas. Y me contestó, no hay cuidado. En el momento me le pasé a la derecha y enseguida le entró una bala en la clavícula izquierda, pero no de gravedad. Allí en la casa del señor Cárdenas se quedó y me dio orden de avisar al capitán o segundo de él para que fuera al combate y a mí para que me pusiera a la orden del señor Mora. Un relato del que acompañaba al coronel Bosque cuando lo hirieron en el pescuezo. Evidentemente no pudo, es casi seguro de que no pudo seguir combatiendo y es de los que regresa con José Joaquín Caña, con José María Cañas, los que regresa de Rivas después del presidente. A todas estas, el mesón lo habían quemado. Calculando las horas, esto debe haber ocurrido sobre las 2 de la tarde. El mesón de guerra, Juan Santamaría lo quema
alrededor del mediodía. O sea, la herida de Giverga es posterior a la quema del mesón. Bien, después de la batalla de Rivas viene el periodo de receso, un periodo que ha sido muy estudiado. Ana María tiene un excelente trabajo sobre cómo el cólera morbus atacó a la población costarricense y fue mucho más dañino que los filibusteros. Cerca del 10% de la población murió. Sin embargo, durante ese tiempo, Iberga no se mantuvo en activo. Él siguió apoyando a Cañas en lo que se llamó primero el Batallón de Moracia y después el Batallón de Vanguardia, que estaba listo para cuando Costa Rica vuelve al combate. El receso es del 11 de abril, que es cuando se produce la batalla de Riva, hasta los primeros días de noviembre. Hay ahí un periodo de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 6 meses en los cuales la guerra sigue en Nicaragua porque ya entran los aliados, ya entra El Salvador, Guatemala y Honduras a pelear contra los filibusteros, pero Costa Rica se mantiene en ese momento en una tregua, sin embargo, preparándose para el regreso al combate que ocurre en principios de noviembre de 1856. A principios de noviembre, Costa Rica se reintegra al combate y los primeros que entran a Nicaragua es precisamente esta tropa de vanguardia, primeros días de noviembre, con Cañas y Giverga acompañándolos. Toman San Juan del Sur, que por cierto, cuando toman San Juan del Sur, Walker está en San Juan del Sur en una goleta. Y es muy interesante el relato de Walker, lo que escribe en su libro, viendo lo que sucedía en San Juan del Sur desde la goleta, desde el mar, donde Cañas le dice que se rinda y Walker dice que no. Y entonces, como veía que desde la goleta no podía hacer nada, se fue. Y San Juan del Sur quedó en manos de las tropas costarricenses. Durante el mes de noviembre hay una serie de episodios. Sin embargo, ocurre algo que fue lamentable y es las disputas que surgieron en las tropas aliadas. El general Belloso, que venía de El Salvador, general Zavala de Guatemala, Tomás Martínez, que en ese momento ya era una figura muy importante dentro del ejército nicaragüense, dentro de las tropas nicaragüenses, que también habían hecho ya en ese momento un acuerdo entre granadinos y leonenses. Había grandes disputas y era indispensable nombrar a un jefe que comandara a todas las tropas y pusiera orden. Se decide entonces hacer una reunión de generales de las figuras más importantes desde el punto militar en León. Y esto lo convocan justamente para el 24 de diciembre, el día de Nochebuena. El que debía ir por Costa Rica era el general Cañas. Sin embargo, el general Cañas estaba en Rivas y él había destacado a Giverga del Bosque para que fuera a León a pedirle que trasladaran la capital de León hacia Managua para que estuviera más cerca de los combates. Y era tanta la confianza que Cañas le tenía a Manuel Giverga del Bosque que le pide que sea él la persona que represente al ejército y al gobierno de Costa Rica en esa reunión de militares que se produce con Patricio Rivas en León. Es una reunión bastante tormentosa, muy bien descrita
muy bien descrita con todos los detalles por Jerónimo Pérez en su libro, en el cual al final hay un arreglo de mentiritas. Se dicen cosas no muy agradables, Belloso se queja de que a él lo maltratan, el otro se burla de él, en fin, el ambiente es poco agradable, pero al final todos se dan la mano, se dan un abrazo, van a la iglesia juntos y juran ser hermanitíticos, lo cual no ocurre. Giverga del Bosque se molesta, se da cuenta de que allí no está pasando nada, alza la voz, pide que por favor se tomen las cosas en serios y que trasladen la capital para Managua para poder estar presente los ejércitos en donde se está combatiendo contra Walker. Para mí, la asistencia de Manuel Giverga del Bosque a esta reunión de generales de los generales de El Salvador, de los generales aliados, de todos los ejércitos aliados, es de los más significativos porque muestra la importancia y digamos, la relevancia que tenía Giverga y la confianza que José María Cañas le tenía de mandarlo a él a una reunión tan importante a hacer valer lo que era el planteamiento costarricense. Después de la reunión, Giverga regresa a Costa Rica con el encargo, con el encargo de reclutar en Guanacaste, en Liberia, con base en Liberia, de reclutar fuerzas de refresco, nuevos soldados que pudieran ir a reemplazar a los que ya llevaban varios meses peleando y a los que por enfermedad o por fallecimiento, por muerte en batalla, se iban perdiendo. Había mucha deserción, había mucho enfermo, el cólera se mantenía causando daño de tal manera que una fuerza se veía diezmada muy rápidamente y necesitaba fuerzas de refuerzo, fuerzas de renuevo. Lo cual significa que esta misión que le encarga el general José Joaquín Mora a Giverga de reclutar nuevas fuerzas era una misión muy importante y para la cual se necesitaba no solo habilidad militar, sino también ciertas dotes de otro tipo para poder convencer, porque los muchachos no querían ir. Hay que ver los informes de Giverga donde dice que muchos se huían al monte, porque no querían ir a pelear, porque sabían que eso era muy duro, que podían matarlos, que tenían familia, etcétera, etcétera, etcétera. No era que todos eran patriotas que estaban dispuestos a dar la vida. No, no, las cosas como son. Y entonces lo mandan a él, a Giverga del Bosque, a reclutar gente en Guanacaste. Al mismo tiempo, y en el mes de diciembre, había habido otra acción militar muy importante dirigida por Costa Rica, con el mayor Máximo Blanco, que le habían encomendado tomar el río San Juan. Fue lo que se llamó la campaña de la ruta de la vía del tránsito. Era importante cortarle los suministros a Walker. Así como para Walker al inicio de la guerra era muy importante tener acceso a la vía del tránsito, así para derrotar a Walker era muy importante quitarle los suministros y los pertrechos y los refuerzos que le venían. Y eso significaba tomar San Juan del Norte, Greytown, y los puntos digamos, fortificados en el río, que era la Trinidad, era Castillo Viejo y era el fuerte de San Carlos, y tomar San Juan del Sur, que era por donde llegaban tropas que venían de California. Esa fue la misión que se le encomendó eh, a Máximo Blanco, junto con, allí participó Pedro Barrilier,
el militar francés, que también tuvo un papel muy importante y participó también Jorge Cauty, que fue el que tuvo a su cargo todo lo que era el control de los barcos. Hubo un personaje importante, Spencer, que fue un enviado de Vanderbilt que ayudó a la captura de los barcos que estaban en manos de los filibusteros. Bueno, todo eso como elemento de contexto. Lo importante es que tenemos en el mes de enero a Giverga del Bosque en Guanacaste reclutando gente y de pronto a finales de enero aparece Giverga del Bosque con Spencer en la Trinidad, en el río San Juan, en el río San Juan, con una misión y con una misión que le había asignado directamente el presidente Juan Rafael Mora. Tenían noticias de que en San Juan del Norte, en Greytown, había fuerzas filibusteras que iban a hacer un contraataque para retomar la Trinidad, para retomar el Castillo Viejo y para retomar la ruta. Y a quien manda directamente Juan Rafael Mora es a Spencer y a el coronel del Bosque. Llegan a la Trinidad el 26 de, de, de enero del 57. Sin embargo, no se dan las condiciones, no hay la tropa suficiente y no hay las embarcaciones. Y aunque esperan 3, 4 días para ver si pueden hacer cumplir la misión, resulta imposible. Spencer se disgusta con José Joaquín Mora y con Máximo Blanco, inclusive con Barilier, tenía muy mal carácter y era muy prepotente, Spencer. Eh, y finalmente esa misión no se cumple y Giverga del Bosque regresa a Guanacaste a seguir reclutando soldados. Pasa el mes de febrero, hay una noticia muy interesante porque un periodista el New York Herald publica que le habían dicho que habían matado a Giverga porque habían encontrado la espada de Walker. Él comprueba de que eso no es cierto, lo cual de nuevo pone en relevancia que Giverga del Bosque era un personaje, era conocido. El hecho de que un periodista del New York Herald, digamos, le diera cabida a una noticia de ese tipo, pues pone de relieve la importancia de este militar español. Siguiente acontecimiento, está Walker sitiado desde febrero, finales de febrero, en Rivas, está Cañas, está José Joaquín Mora, y necesitan fuerzas, refuerzos, renovar, traer más soldados. José Joaquín Mora le pide desesperadamente a Juan Rafael Mora que le mande soldados de renuevo y arman en San José un batallón de 500 soldados que lo ponen a las órdenes inicialmente de el coronel Escalante. Sin embargo, tan pronto salen como de San José, surgen problemas entre Escalante y sus 4 capitanes, los 4 capitanes de los batallones. Hay problemas. Inmediatamente informan a San José y Juan Rafael Mora directamente le da una orden al padre Brenes, que venía de la Trinidad y que estaba casualmente en San José, para que le lleve órdenes a Escalante para que entregue la tropa a Giverga del Bosque. Brenes sale como loco detrás de la tropa que iba con Escalante. Escalante llega a Liberia sin que Brenes lo pudiera alcanzar y en Liberia se produce una revuelta de los capitanes
que desconocen a Escalante y piden que sea Bosque el que los conduzca. Afortunadamente en ese momento llega Brenes con las órdenes y no le queda más remedio a Escalante que entregar la tropa, aunque después tomó represalias y acusó a Bosque de que había sido, en fin, se vio envuelto allí Bosque en un problema serio. Termina la guerra y vamos muy cortito al último episodio de la trayectoria militar de Giberga del Bosque. 1 de mayo capitula Walker, se termina la guerra. Sin embargo, la situación en Nicaragua sigue complicada. Lo que eran los problemas que había entre granadinos y leonenses vuelven a surgir y hay dos figuras que están enfrentadas, que son por una parte Tomás Martínez y por otros Jerez. Eh, y hay una situación incómoda. Costa Rica decide mantener, eran las tropas costarricenses las que tenían el control de la ruta del tránsito, tenía sus tropas en la Trinidad, en Castillo Viejo y en San Carlos, decide mantener esas posiciones pensando en que Walker podía volver en cualquier momento. Los nicaragüenses, varios de los historiadores, le dan otra interpretación. Le dan la interpretación de que en el fondo Costa Rica quería apropiarse de esa parte del territorio como retribución al costo que había tenido para Costa Rica la guerra en defensa de Nicaragua. Hay entonces esas dos versiones. Lo cierto es que surge de nuevo el tema de la vía del tránsito. En este momento, desde luego, esa ruta estaba cerrada y esto era fundamental por toda la gente que transitaba de California a Nueva Orleans, a Nueva York. Eso había que abrirlo lo antes, lo antes posible. Había una gran presión. El contrato con Vanderbilt había vencido. Había otro contrato que se estaban negociando. Costa Rica había firmado un acuerdo con Webster, uno de los amigos de Spencer. En fin, había una situación compleja desde el punto de vista de negociaciones sobre la ruta del tránsito, sobre los límites territoriales, etcétera. Y en Nicaragua, una situación compleja desde el punto de vista de si se iba a reiniciar una guerra entre leonenses. En esa situación, la provincia de Moracia, Guanacaste, era fundamental. Era fundamental porque cualquier episodio bélico iba a iniciarse, evidentemente, en Guanacaste. ¿Qué hace entonces Juan Rafael Mora? Nombra como gobernador y comandante, doble función, gobernador y comandante de Moracia, al coronel Manuel Giberga del Bosque. Y en mayo de 1857 se traslada a Liberia como gobernador y comandante. A él le toca, estando en Liberia, cuando se reinicia la guerra entre Costa Rica y Nicaragua el 19 de octubre del año 57, que Nicaragua le declara la guerra a Costa Rica por un episodio que hay en el río San Juan. Y ahí estaba Manuel Giberga del Bosque. O sea, no solo funciones militares, sino también una responsabilidad política muy importante, por cuanto él era muy conocedor de toda esa zona de Guanacaste, de Moracia, de la parte de Rivas, de San Juan del Norte, etcétera. O sea, tiene un papel sumamente destacado. Eh, último episodio, último episodio. Ante la situación con Nicaragua, el general José María Cañas se va junto con Cuadra, los dos designados por el presidente Mora, a tratar de negociar un acuerdo con Nicaragua para terminar la guerra. ¿Y quién va como ayudante, como mano derecha, como asistente, como hombre de confianza? Manuel Giberga del Bosque.
Manuel Giverga del Bosque deja la comandancia y la gobernación a mediados de noviembre, el 12 de noviembre para ser más exactos, deja la comandancia y la gobernación para acompañar a José María Cañas a Nicaragua a negociar junto con Cuadra y Cañas y con Tomás Martínez un acuerdo de límites con Nicaragua para suspender la guerra. Hay que decir que en el intertanto, justamente a finales del mes de noviembre, Walker desembarca de nuevo en Nicaragua y eso ayudó a que las cosas se pudieran resolver porque Nicaragua sabía que por sí misma no podía enfrentar a Walker y que necesitaba a Costa Rica. Sin embargo, es un episodio que merece mayor profundidad y yo creo que ya estamos prácticamente sobre el tiempo. Dos palabras finales, si tenemos tiempo, Ana María. ¿Tenemos tiempo? ¿5 minutos más? Sí, Bien. sí, sí, por favor. Muy bien, en 5 minutos más voy a contar algo que ya no tiene que ver propiamente con la trayectoria del coronel Manuel Giverga del Bosque, que como hemos visto fue una trayectoria muy activa, participó en prácticamente todos los acontecimientos importantes que hubo durante la guerra, y él termina su función militar, como habíamos dicho, comenzó en agosto del 54 en diciembre del 57, cuando él trae a Costa Rica el acuerdo que había firmado Cañas con Tomás Martínez. Es eh, el coronel Manuel Giverga del Bosque quien notifica desde Punta Arenas que él viene a informar del acuerdo a que se llegó esto a mediados de diciembre del año 57 y él termina allí, digamos, su etapa militar. Y Verga del Bosque se queda en Costa Rica, ya fuera de lo militar, año 58. En el año 57 se casó y este es otro episodio que ya no nos dio tiempo a contar, porque Manuel Giverga del Bosque se casó con una mujer que fue protagonista de varios hechos, porque no fue solo uno, y que era conocida como la Bella de Guanacaste, Josefa eh, Elizondo. Elizondo Villar, Josefa Elizondo Villar, la Bella de Guanacaste, que tuvo un romance fue la musa de un poeta americano, tuvo un romance con uno de los Molina, de los hermanos, de un hermano de Luis y Felipe Molina, casó con un nicaragüense italiano, Bernardino Urtecho, en fin, era una mujer de gran belleza y de mucho peculio, de mucho patrimonio. Y él se casa, tiene una hija, Margarita, con Josefa. Y permanece en Costa Rica hasta el año 1863. Josefa lamentablemente muere en el año 59, pero él se queda en Costa Rica. Y en el año 63, 1863, él regresa a España con su hija Margarita. Y sobre eso hay otra historia que podríamos contar, que es la que tiene que ver con quién era en realidad Manuel Giverga del Bosque, cuyo nombre no era Giverga del Bosque, sino Giverga Gibert, hijo de Anthony Giverga y Bosch, un político catalán que había en los años 1830, había sido un revolucionario, había sido extraditado a Cuba, y su familia es una familia en Cataluña muy conocida, con su hermano, uno de los hermanos, empresario político. Su hija va a Cataluña, se casa también con un político catalán, y un nieto de Manuel Giverga del Bosque llegó a ser durante la Guerra Civil Española uno de los
diputados en las Cortes españolas del Partido Esquerra Republicana. Pero esa es otra historia que tiene que ver con, digamos, la forma en que se fue desarrollando este trabajo de investigación. Muchas gracias. Juan Manuel, muchísimas gracias. Tu trabajo es, como vos mismo lo dijiste, es la síntesis de múltiples fuentes secundarias y primarias, porque fue también un rastreo de fuentes en el Archivo Nacional y en Cataluña, en Barcelona, para darle seguimiento a los herederos de Manuel Giberga del Bosque con la Bella de Guanacaste. Este personaje tuyo es el personaje que podría ser el héroe de una novela, que no se ha escrito una novela suficientemente buena y contundente sobre esta época, y creo que él sería quien mejor la podría encarnar. Me parece también excelente lo que has explicado sobre el río San Juan después de la guerra, porque esto se ha prestado para una gran cantidad de malentendidos entre Nicaragua y Costa Rica, y para que nicaragüenses, incluso que quieren a Costa Rica, le reclamen que el presidente Mora quiso apoderarse del río San Juan y de gran parte de Nicaragua. Y lo que estaban haciendo ahí era, como los nicaragüenses habían vuelto a enfrentarse entre ellos, era resguardando el río para evitar lo que sucedió en diciembre de ese año, que fue la Ujú. llegada de Walker al río San Juan de nuevo, ¿verdad? Efectivamente. Y el Tratado de Límites se va a firmar en abril del 58. Sí, ya entre Jerez Y Cañas, y Cañas. con ambos gobiernos, ¿verdad? Exacto. Pero Pero el que puso fin a la guerra fue el que firmaron en diciembre, a principios de diciembre del 57, en Rivas, Tomás Martínez y Cañas, exactamente. que fue Es, el que sirvió después de base para el otro ya, eh, que se firmó ya en Costa Rica en abril. Efectivamente. todos estas conferencias nos han abierto los ojos de una historia que poco conocemos, porque la mayoría de los costarricenses, algunos creen que todo esto solo fue dos batallas, la de Santa Rosa y la de Rivas, y no este dramático proceso que inició desde el año 55, cuando aparece Walker en Nicaragua, y que nos lleva mucho más allá después de concluida la guerra, en esfuerzos enormes para buscar la paz, para evitar la presencia nuevamente de los filibusteros que no estuvieron satisfechos, y que volvió incluso Walker una tercera vez. No sé Y si hay hay algo, preguntas. Sí, sí. No, 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 te iba a decir disculpa. que hay algo muy interesante y es cuando uno lee digamos, los informes que hacían. Fue una guerra cruenta, una guerra muy dura. Eh, el hambre que pasaban, cómo morían enfermos. Es decir, el diario de Máximo Blanco durante el tiempo que él estuvo en la Trinidad es desgarrador. Es desgarrador ver a muchachos que eran casi niños, cómo morían de disentería, cómo no tenían que comer, este, que caían al río y se ahogaban. Es decir, realmente era desgarrador y terrible
esos combates con pólvora que se mojaba y no podían disparar, que tenían que entrar con la bayoneta. Realmente se vivió una guerra. El que piense que esto fue de mentiritas está totalmente equivocado. Fue una guerra cruenta, una guerra dura, una guerra de sufrimiento, de dolor, de pena, donde los muchachos realmente sintieron la dureza de, de estar heridos, que no tener un médico que los cuidara, Terrible fue. Y Eso posiblemente. aunque tuvieran un médico, el No desarrollo de la tenían medicina era medicamentos, tan no tenían pobre, nada. nada. Realmente fue una guerra muy dura, muy dura. Y Y no los solo que, del lado costarricense, hay que decirlo. También los filibusteros, muchos que eran muchachos que venían también engañados y con ilusiones y con ideas, también pasaron esas cosas, exactamente, sí. ¿verdad? Que perdían una pierna, que tenían que amputarle un brazo. Terrible, terrible. Y una entereza y una visión enorme de los dirigentes, de los militares que llevaron adelante este proceso, aunque se equivocaran, aunque muchas veces cometieron errores, estar al frente de este proceso es algo que hoy no podemos ni siquiera imaginar. Sí. Laurita, no sé si hay preguntas, porque como esta conferencia se reprogramó, Bueno, hay bastante gente viéndola y ay, yo qué quiero bueno. sumarme a las felicitaciones. Me encantó esta conferencia, don Juan Manuel, muy interesante. Y si quiero ir a esa segunda conferencia para ver qué pasó con ese Cuando mismo, quiera, con mucho gusto. porque creo que es muy Al interesante mismo precio, Laura. al mismo precio. Queda contratado. Y hay muchas felicitaciones, tanto en el Facebook de la academia como en el de la biblioteca. Dice, excelentes, don Bernie Corrales, excelente expositor. Agradezco especialmente las aclaraciones sobre las batallas de Rivas en las cuales hay una gran confusión. Don Marco Cabrera estaba escuchándola, dice, felicitaciones, excelente presentación con un conocimiento muy amplio y profundo. Don Marcelo Prieto, magnífica y muy ilustrativa exposición sobre el conjunto de hechos muy importantes de la campaña nacional y el papel desempeñado por un distinguido militar español que se adherió a nuestro esfuerzo. Don Ricardo Chavarría dice, yo he visto documentos justamente de varios arrestos de William Walker, siempre me llamó la atención el por qué tantas veces, ni tampoco de algún documento de dónde enterraron a los costarricenses que perdimos en los conflictos o alguna pista. Por ahora, estas son los comentarios y felicitaciones a don Juan Manuel. Y bueno, Muchas es gracias. Pues muchas muy gracias por las. interesante. No, y voy a compartirla yo también ahora escuchando esta conferencia con la Embajada de España en Costa Rica, porque yo creo que ellos yo no tenía conocimiento y registro de este militar español. Yo creo que va a ser muy interesante también para ellos. La forma en que yo me lo encontré fue totalmente casual porque efectivamente no es un militar del cual se haya escrito. Aparecen por diferentes partes pequeñas menciones. Realmente el trabajo de recopilación de toda esa El rompecabezas. información, sí, era armar un rompecabezas, que poco a poco se fue armando y donde la conclusión, repito, al que yo llego, es de que fue un militar que estuvo de agosto del 54 a diciembre del 57 permanentemente en campaña.
permanentemente, no cejó, no paró un momento. Estaba en un lugar, estaba en otra, participaba en una cosa, participaba en otra, en esta batalla, en la otra, reclutando gente, viajando al río San Juan, acompañando a Spencer. Es decir, una actividad tremenda y en todas ellas tenía un papel importante. En todas ellas tenía un papel importante. Eh, y bueno, el resto de la historia ya es su vida personal, que también es muy interesante. Pero esa queda para una segunda parte. Para la segunda Exactamente. parte. Bueno, Juan Manuel, yo creo que vamos a dar por cerrada esta actividad, agradeciendo muchísimo a la Biblioteca Nacional, a su directora, a su personal que siempre nos ayuda en estas tareas y ojalá que muchas personas puedan localizar el video y seguir reproduciéndose para que no quede ninguna duda de el valor de este esfuerzo tan gigantesco de esta época. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir este trabajo que al menos a mí y a la gente que me ha ayudado ha sido muy satisfactorio y muy estimulante. Así que Allá muchas yo te doy gracias. el doctorado en historia, sos genial, genial. Habría Te más de uno que se felicito. enojaría. Te felicito. Gracias. Bueno, Muchas gracias, don Juan Manuel. Gracias a ustedes. Muy interesante la conferencia. Bueno, entonces damos por finalizada